Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Charla entre Amigos, con Raúl Asensio, con quien vamos a conversar un poco, principalmente hoy, de un tema que me pidió una amiga mía. Y era charlar, antes que nada, sobre la interpretación que se hace de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia. Interesante tema, importante, más que interesante. Pero si puede, suscríbase a este podcast Charla entre Amigos, un podcast para todos y para nadie. Muy bien, ¿qué me hace pensar en la interpretación bíblica? ¿Por qué hablar de esto? Hoy en día es tan fácil caminar una cuadra en tu colonia, en tu fraccionamiento, y te vas a encontrar un templo, otro templo. Polulan los templos con diferentes argumentos bíblicos. Pueden hablar del mismo tema o del mismo versículo, del mismo capítulo de la Biblia, pero con interpretaciones muy diversas. No lo veo negativo el que la gente hable de lo que piensa. Es fascinante. Libertad de expresión. Sin embargo, cuando tú vas a hablar de un libro en específico o de una versión de un libro o de un párrafo de un libro o de un versículo o de un capítulo o de un tema en particular, sí hay que tener conciencia de que lo que vas a hablar va a influir en otras personas, no es solo para ti. Tú puedes tomar cualquier libro, puedes tomar la Biblia, leerla, releerla, buscarle significado. No hay ningún inconveniente. De hecho, vale la pena hacerlo. Buscar la verdad en la palabra de Dios. Interesante. Pero a mí cuando me hacen esta pregunta y me dicen por qué cada persona interpreta la Biblia como quiere, de repente iba a contestar no cada persona interpreta como quiere. Están catequizados, están evangelizados para cubrir y llenar cierta ideología, cierta perspectiva de la religión que profesan. Sin embargo, hay que ser realistas. Hoy en día, cada quien hace la interpretación que quiere de los temas que quiere, no nada más religiosos. A veces tienes los documentos a la mano, tienes la información a la mano y aún así interpretas como quieres, sin apegarte al mismo escrito o a la misma regla de interpretación, ya sea vulgar o académica. Es muy curioso que hoy en día la interpretación bíblica se haya abierto a grosso modo a cualquier persona. Simplemente por hilar palabras en un escrito, yo ya tengo la capacidad de interpretar. No es una crítica completamente al hacer eso.
Les digo, cada quien en su casa, en su cuarto, en su habitación, puede leer e interpretar. Es una libertad de opción. Sin embargo, cuando vas a predicar, aquí sí hay un problema, porque ya no estás hablando o ya no tienes que hablar de lo que tú interpretas, sino de lo que te quiere decir el texto que estás interpretando o del cual vas a hablar. Ya hay un compromiso con el otro, ya hay una responsabilidad, ya no es simplemente hablar, por llenar una conversación. Si tú vas a dar una cátedra de la palabra de Dios, checa qué es la palabra de Dios. Fundamenta la palabra de Dios con libro en mano, con capítulo en mano, con versículo en mano. Se presta mucho la lectura de la Biblia o la interpretación de la Biblia a través de pequeños párrafos o religiosamente llamados versículos, pequeñas frasecitas que se pueden sacar de contexto completamente y de manera arbitraria, a la orden del día. Sin embargo, cuando lees la Biblia, tienes que tener varias ideas fundamentadas en diferentes situaciones. Una, el tiempo en que fue escrito, el lenguaje en que fue escrito, la ideología predominante en ese tiempo. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué nos quiso mostrar? Si eres de alguna denominación religiosa y quieres defender la postura de tu orientación religiosa, también vas a tener que tomar en cuenta la catequización que te dieron, la evangelización que te dieron. Lo correcto en ese caso es, bien, yo soy de tal denominación y en tal denominación religiosa, este versículo quiere decir esto. Esto y esto. Bien, ahí por lo menos estás siendo responsable con la ideologización que te dieron, la religiosidad que te enseñaron. Pero es muy fácil interpretar la Biblia cuando es la primera vez que leo esa frase, o ese versículo, o ese capítulo, o ese libro. Y pone uno ideas, a veces interesantes, a veces nefastas, y con toda la autoridad, dice uno, es la palabra de Dios. Quitémonos eso de justificar lo que nosotros decimos con decir es palabra de Dios. Si tú dices es palabra de Dios, lee la Biblia textual, completita. Y no nada más en párrafos, no nada más en versículos. Si puedes leer un capítulo completo, mucho mejor. Y terminar diciendo, esta es la palabra de Dios. Y mi interpretación es la siguiente. Conforme lo que a mí me ha ocurrido, conforme lo que yo he estudiado, conforme lo que yo he pensado, a mí
me está indicando esto, esto, esto y esto. Así por lo menos, dice uno, es mi interpretación. Porque todavía de que uno hace la interpretación, uno dice, esto es la verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Permíteme un instante. El hablar sobre algo que yo entendí de tal o cual autor, no está diciendo lo que el autor dice. Está diciendo lo que yo entiendo del autor. Yo leí la palabra de Dios. Yo leí la Biblia. Yo entendí esto de la Biblia. Y mis argumentos para decir yo entendí esto es porque conozco la historia, porque conozco quién escribió, porque sé en qué idioma se escribió, porque sé el entorno histórico, el entorno religioso, el entorno teológico y la interpretación que estoy dando es a base de estas formas de estructurar una idea bíblica. Aún para hacer una interpretación bíblica, le digo, tiene uno que ver varios contextos, varias situaciones. Hay que enmarcar bajo qué estructura yo estoy haciendo la interpretación para no confundir a quien le estás indicando tu interpretación. Es muy diferente en un diálogo entre personas y decir, mira, leímos esto o vamos a leer estos versículos o este capítulo de la Biblia y vamos a dialogar. A ver, ¿tú qué entendiste? ¿Tú qué entendiste? Bueno, vamos a hablar y vamos a llegar a unas conclusiones de lo que percibimos. No significa que sea lo que la palabra de Dios te está indicando o lo que el libro te está indicando. Es tu interpretación tratando de manera honesta buscar una interpretación. Sin embargo, no digas que es la verdad. Es una percepción solamente. Es una percepción de una posible verdad o de la lectura de tal o cual libro. ¿Por qué el contexto es importante? Hablemos de las Sagradas Escrituras. Antiguo Testamento, la mayoría de libros escritos en hebreo. Yo soy una persona que no sé hebreo y lo leo en español. ¿Va? Y aparte de que lo leo en español, lo leo en cualquier versión. Porque aparte, hay varias versiones de la Biblia, o sea, de las traducciones que hay. Hay buenas traducciones, hay malas traducciones. Común. Y aún así, les comento, si yo no sé hebreo, pues no puedo leerlo de los libros originales. Por lo cual, tengo que hacer una lectura de la traducción que hizo cierto o tal personaje en el cual estoy confiando que la traducción sea correcta. Ahí ya es un primer problema.
cuando yo leo la Biblia, lo leo bajo mi propia historia, mi propio entorno, dándonos cuenta de que ya pasaron 10.000 años de que se escribió tal o cual libro y yo lo quiero interpretar bajo la perspectiva actual. Imposible, imposible encontrar una interpretación correcta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no es posible hacer una interpretación correcta de tal o cual libro. No, sí se puede acercar uno a una interpretación, pero hay que estudiar el entorno en que fue escrito para darle un mejor realce a lo que estamos leyendo e interpretando. Es correcto tomar textualmente la Biblia. Como les digo, si no fue escrita en un tiempo que conocemos, no se puede dar una interpretación tan fácil. El entorno es muy importante. El tiempo en que fue escrito, el por quién fue escrito. Es muy curioso que la Biblia con más de 70 libros, y no quiero poner una cantidad de libros específico, ya que cada denominación religiosa tiene cierta o cual cantidad de libros, tanto del Antiguo Testamento, tanto del Nuevo Testamento. Y aunque yo diga, bueno, yo soy católico, mi Biblia tiene 72 libros, aún así hay cosas que complican el decir esta es la Biblia correcta. En primer lugar, la Biblia católica fue reunida en el año 300 y es reunida y elegida de una gran cantidad de escritos. Unos se desechan y otros se aceptan como un canon. Tantos libros son los que son aceptados como inspirados por Dios. Los demás quedan desechados y se les llama apócrifos. ¿Por qué razón fueron desechados? Tiene uno que estudiar por qué los desecharon y por qué estos que se encuentran hoy en día fueron elegidos. Ahí ya hubo un juez que tuvo que decir, estos se quedan, estos se van. Que fueron tantos personajes los que eligieron. Aparte de que los eligieron bajo un credo, pues ya hay una tendencia. Pasa el tiempo, vienen los protestantes, Martín Lutero hace su traducción, también se reúnen y también toman estos libros que fueron fundamentados en los libros que la Iglesia Católica reunió. Pero estos voy a desechar y estos sí voy a aceptar porque van dentro de la reforma que yo estoy realizando. ¿Ok?
Aquí ya estamos hablando de dos Biblias distintas o dos compendios de libros bíblicos distintos. Pero les digo, ni el protestante tuvo todos los libros a la mano, el catolicismo tuvo muchos libros a la mano, pero desecha, y aún así, su interpretación del Antiguo Testamento tiene problemas, porque los judíos, quienes tenían la ley, la Torá, y estos libros antiguos, pues tenían una percepción o una interpretación propia de sus escritos. Y es curioso que hoy en día uno puede verificar la forma que interpretan los mismos judíos su historia de salvación, sus libros del Antiguo Testamento, y ellos se refieren mínimo a su Torá, a su ley, de una manera distinta a la que la hacen los católicos y una manera distinta a la que la hacen los protestantes. Y estamos hablando de estudios serios, formales, pero tienen diferentes objetivos. El judío está buscando fundamentar su ideología. El católico fundamenta su ideología. El protestante fundamenta su ideología. Y hoy en día ya ni siquiera es voy a fundamentar mi ideología, porque ya ni siquiera sabes qué ideología estás siguiendo. Además, no importa de qué religión seas, mientras tú creas en Dios, bienvenido. Libertad de culto. Wow. ¿Está bien? Tienes esa libertad. Sin embargo, tu lectura ya no tiene ni pies ni cabeza. Y aún así te atreves a decir que es la verdad. Es que esto es verdad, esto dice este libro. Muy bien. Un ejemplo. 144,000 serán los salvados. ¿Lo dice la Biblia? Sí, sí lo dice. Muy bien. Pero no han leído los siguientes versículos de la Biblia. Y todos aquellos justos también. Okay. Bueno, si tú estás recortando un capítulo, ok, puedes decir, la Biblia dice esto y esto, pero más adelante agrega esto. Hoy en día es tan fácil decir, no, es que yo le leí en la Biblia tal y tal cosa. Bien, veamos en qué contexto fue escrito, en qué época fue escrito, quién lo escribió y para qué lo escribió. Hay un marco teórico para poder ir recreando la historia del escritor. Reconozco que es muy fácil decir, Dios lo inspiró y Dios es atemporal. Cuidado con esas afirmaciones. Antes había ciertos paradigmas religiosos, hoy hay otros paradigmas. Y estarlos cambiando por el hecho de que tú leíste nada más un libro, yo he leído 3 libros, no, yo he leído 4. Entonces, como yo he leído más, pues yo soy más apto de dar una interpretación. Pues no necesariamente, porque también hay que ver
bajo qué perspectivas lo leíste y bajo qué circunstancias. Y vamos a ver tu capacidad de interpretación. Y toda la carga ideológica que ya traes en tu cabeza. Un ejemplo. Me cayó gordo tal sacerdote. Yo soy católico, pero me cayó mal tal religioso. Y ya no voy a ir ahí. ¿Por qué? Porque no soporto a fulanito de tal. Y menos que me hable él. Que tiene 15, 20 años estudiando la Biblia, así no me importa. Me cae mal. Por lo tanto, aparte, si él pudo leer la Biblia, ¿por qué yo no? Entonces, al leer la Biblia, por el puro hecho de estar en contra de fulanito de tal, voy a buscar la manera de que lo que yo lea, aunque sea lo mismo que él leyó, no me diga lo mismo que él. Y voy a encontrar en mi entramado mental la forma de interpretar de manera distinta. Sí, sí se logra, ¿eh? Entonces, si yo quiero hacer una mejor interpretación, hay que ser conscientes de que no es fácil. Y no culpemos a Dios de las cosas que nosotros decimos, ni nos respaldemos con Él. Seamos honestos. Esto es lo que yo entiendo de lo que leí de la palabra de Dios o de la Biblia o de tal libro. Pero es mi interpretación y yo les pongo ante ustedes. Muy bien. Pero no me digas que es la verdad o que es la interpretación correcta. Y si lo vas a hacer, fundamentala. ¿Por qué? Porque va a llegar gente que te va a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. Y mucha gente, es que usted es un aferrado. ¿Por qué? Porque usted ha leído esto y esto y esto. Y a mí me falta llegar a leer eso para poder debatir con usted. Creo que al hacer una interpretación de cualquier libro, ya sea religioso o no religioso, tiene uno que aceptar las críticas. Así como también aceptar que nos podemos equivocar. Y no es lo mismo lo que yo interpreté de tal versículo de la Biblia hace 20 años a lo que hoy puedo interpretar. Entonces, ¿qué ocurrió? Si es la misma estrofa, es el mismo versículo que leí yo mismo hace tiempo y que hoy en día significa algo distinto. ¿Por qué? Porque mi entorno ha cambiado. Mi situación emocional, intelectual, cultural, histórica, ha cambiado. Por lo tanto, mi percepción sobre esa lectura va a cambiar. Y no es que mienta sobre lo que yo entiendo, pero sí decir, me está pasando esto, yo interpreto de esta manera. Y no hay dato más interesante para hacer una lectura bíblica de manera más amena, democrática y factible, es leerla con más gente, buscar qué nos indica, qué nos dice, como un acercamiento
a la enseñanza que se nos quiere mostrar. Pero no hay que ser tan arbitrarios de decir esto es la verdad, porque entonces caemos en ese relativismo. Cada quien tiene su verdad, cada quien puede interpretar a Dios como quiere. Que va a haber personas que van a defender esa postura. Cada quien puede pensar lo que quiere, cada quien puede decidir de su vida lo que quiere. Sin embargo, religiosamente no es así. A lo mejor académicamente, socialmente, yo puedo decir y hacer lo que se me ocurra. Y aún así estamos inmersos en un grupo de gente, en una polis, en una relación con el otro, donde lo que yo diga puede afectar a mi vecino y lo que él diga puede afectarme a mí. Por lo tanto, no puede uno hacer interpretaciones tan fáciles o decir es mi interpretación y acepto llegar a un debate o a dialogar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Y llegar a consensos, acuerdos. Pero llegar y decirle a otra persona, es que esto es así, porque yo lo pensé así, porque yo lo leí así, y me importa poco el contexto en que fue escrito. Recordemos algo bien importante. Los libros fueron escritos por algo y para algo, y por alguien, con ciertos intereses, con ciertas situaciones. Por lo tanto, hay que ver qué nos quisieron decir, quiénes escribieron tales o cuales libros. Es tan fácil decir, pues es que es palabra de Dios, Dios es el que inspiró y si inspiró Él no se puede equivocar. No, Él no se equivoca. El que se equivoca es uno al querer entender las cosas como a uno le convienen. O hay quienes ni siquiera buscan su conveniencia. Es que a mí ya me habían dicho esto, por lo tanto yo también lo interpreto así. Que todavía eso se me hace más nefasto. Es que el pastor me dijo esto, por lo tanto yo debo de entender las cosas así. Es que el sacerdote dijo esto, por lo tanto yo tengo que entender las cosas así. Es bueno escuchar a los demás, pero tampoco aferrarnos a que el otro tiene la verdad. ¿Por qué? Porque eso justifica muchas veces nuestro actuar. Es que fulanito me dijo que yo hiciera las cosas así, por lo tanto lo hice así. Sí, pero el que lo está realizando eres tú. Al que van a juzgar es a ti, no al otro. Entonces tú tienes que tener la capacidad de discernir lo que tú estás aprendiendo. Porque hoy en día es tan fácil culpar al otro. Es que el otro me dijo, el otro me enseñó, tal religión me dijo eso, tal otra religión me dice eso, y yo voy a defender esta postura, yo voy a defender a otra, y se crea una guerra y vamos a pelearnos y vamos a luchar unos contra otros, y lo que menos me interesa es escuchar o dialogar. Y lo, todo lo que se había aprendido de una interpretación se fue a la basura, y al final de cuentas quien escribe es quien vence o quien es más fuerte o quien impone su postura. La interpretación de la Biblia no es tan sencilla. Aunque todos la podamos leer, no va a significar lo mismo para todos, porque no vamos a entender lo mismo.
Va a haber puntos en que concordemos con el uno con el otro, porque estamos en búsqueda de la verdad. Estamos en búsqueda del mejor consejo de tal o cual libro. Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. En cuestión de religión, aparte de la palabra de Dios, hay muchos libros que se tienen que leer para ajustar el aprendizaje que vas a tomar y bajo qué perspectiva la vas a tomar. Si de por sí la religiosidad en el ser humano varía de mente en mente, y no porque cada quien tenga su verdad, eso sí lo afirmo, es porque cada quien tiene su propia perspectiva. Como dicen, cada quien habla como le va en la fiesta. Hay que buscar hacer una lectura con responsabilidad, y les digo, entre más conozcamos, si en el hebreo no hay vocales, tiene que haber alguna forma de poder leer el hebreo. Y claro que hay formas. Tal signo significa esto, tal signo significa esto otro. Por lo tanto, estas son las letras consonantes, pero que tienen esta forma de pronunciarse y nos van a dar tal palabra. Y significan esto, esto y esto. Ah, muy bien. Ya se está haciendo una hermenéutica de la lectura, de lo escrito. Si me voy al griego, porque la Biblia del Nuevo Testamento tiene libros en griego y en arameo. De repente me encuentro la frase, y Jesús se fue al desierto a orar por 40 días y 40 noches en ayuno y abstinencia. Y uno se da cuenta que el ser humano no puede estar 40 días y 40 noches sin comer. Se muere uno de inanición. Ah, pero es que él era Dios, entonces... Tiempo. En griego y en arameo, los números tienen significado. Imagínate, yo creer que realmente Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto orando y sin comer y regresó más fortalecido, me estoy mintiendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque el 40 en griego tiene un significado de sacrificio, de oración, que nos indica que Jesús estuvo varios días, varias noches sacrificándose para prepararse para algo que él tenía que realizar. Entonces, leer textualmente la Biblia nos va a llevar a una problemática de interpretación, porque no sabemos qué significaba tal frase, tal número en el griego, en el arameo. Entonces, las interpretaciones van a ser diversas y muchas veces erróneas, porque no sabemos lo que significaban en su momento. Y si San Pablo, un ejemplo burdo, erróneo, posiblemente, si Pablo se enojó con Pedro
el día de hoy y hoy se le ocurrió escribir un mensaje para sus seguidores, pues va a decir, ¿saben qué? Pedro está equivocado. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo era molesto. ¿Era factible? Claro que es factible. Porque el ser humano no puede dejar a un lado su estado de ánimo al momento de expresarse con otra gente. Si yo estoy hablando con la persona de quien estoy enamorado, o sea, mi pareja, hoy te quiero, mira, el amor que yo te tengo es esto, esto y esto. ¿Sí? Ahí el contexto de la palabra amor tiene un significado que es muy distinto si yo tengo un hijo y le voy a decir yo te amo. Pues sí, te amo, pero no igual a como amo a mi esposa, porque a mi esposa conlleva toda una expresión de amor distinta al amor al hijo. El amor al amigo, a la amiga, al sobrino, al vecino, al otro. La palabra cambia de contexto. No significa que sean sentimientos completamente separados, pero sí la expresión del amor cambia. Por lo tanto, las palabras cambian, los significados cambian. ¿Por qué? Porque la situación es otra. Entonces, mínimo hay que tener bases para decir, muy bien, fue escrito en griego y los griegos tenían este lenguaje, tenían estos significados y aparte, esta es la visión actual del griego antiguo, porque en aquella época había otra problemática porque eran otro entorno histórico. Hay gente que lee el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, que es el mismo, el último libro de la Biblia, escrito por Juan Evangelista. Y es un libro que uno lo lee, puede ser fascinante como puede ser un terror leerlo. Y las dos vertientes puede uno tenerlas. U hoy en día, ¿sabes qué? Me está narrando a la bestia. Ay, tú te lo imaginas. Porque hoy están, como dicen todos los demonios en mi cabeza, queriendo crear fantasmas X. Y hoy lo percibo de tal manera. Pero ayer andaba más alegre, entonces leí el Apocalipsis. Se me hizo más Dalai, más tranquilo. Muy bien. Y es tu misma interpretación, pero tu estado de ánimo cambia al leer. Imaginen ahora al autor. Se cuenta que fue escrito en el año 70, del 70 a 100 años después de Cristo, en una isla solo, porque fue aprendido Juan Evangelista y fue expulsado a esta isla. Y él se encuentra frustrado, se encuentra molesto. ¿Por qué? Porque no puede predicarle a la gente. Y ese era el mandato de su maestro Jesús. Está irritado. Entonces su visión al momento de escribir era
muy complicada. Tan complicada que veamos lo que resultó del libro. Un libro, como les digo, con imágenes exageradas. Pero el entorno del escritor, que es Juan, pues era caótico. Por lo tanto, el libro es caótico. Y les digo, aparte, podría uno pensar, porque a todo Jesús, a todos sus apóstoles, la indicación es, vayan y prediquen al otro. Si Juan no tiene a quien predicarle, no podía cumplir con la voluntad de su maestro. Entonces empieza a escribir porque voy a escribir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que Dios me está revelando. Pero lo va a escribir de una manera frustrado, natural. Aparte, lo escribe en griego. Y el griego tiene otras acepciones para la interpretación. Si no tomo en cuenta todo esto, ¿cómo voy a leer la Biblia? El Apocalipsis en particular. Pues también va a contar mi estado de ánimo. Y de repente llego, no, yo ya leí las revelaciones, el Apocalipsis, y no, está sencillo. La bestia es esto, la bestia es esto, la prostituta es tal y tal religión, que es lo más común que se hace. Y al final de cuentas, ¿cuál fue la buena interpretación? Aparte que hablar de religión está complicadísimo, como les digo, hay muchas denominaciones, pero realmente la interpretación de la Biblia se tiene que ser sereno, consciente. Entre más datos pueda uno percibir externos al mismo escrito, vale la pena. ¿Cómo era el entorno? Les decimos histórico, el entorno del autor, quién es el autor, por qué lo escribe, a quién va dirigido. Para mí es bien curioso que de repente es que Pablo dijo esto, sí, pero Pablo se estaba dirigiendo a tal comunidad, a esta comunidad, a esta, y cada comunidad tenía su propia problemática, por lo tanto las cartas que iban dirigidas a ciertas comunidades iban con una tendencia o con a buscar la solución de ciertas problemáticas. Si yo no estoy consciente de todo ese entorno, mi interpretación sobre la Biblia va a ser caótica. Y voy a, en vez de crear un pensamiento ordenado en el otro, voy a crearle un caos. Y hoy lo vemos. Lo más caótico en el mundo son las religiones. Y conste que están basadas en un mismo libro. O sea, un mismo grupo de cristianos tienen su fundamento en la palabra de Dios, que aparentemente es la misma para todos, pero cada quien interpreta como quiere y como puede. Y aún así habiendo estudiado, un teólogo se va a contradecir con el otro teólogo, se va a pelear con el otro, porque es que yo entiendo esto, por eso se hacen los concilios, por eso se hacen las reuniones, por eso se hacen los debates, para ver y llegar a un consenso de una interpretación. Y aún hoy en día, en el 2023, aún no se ha terminado de escribir las posibles interpretaciones. Y esto estamos hablando de gente que se ha dedicado
de por vida hacer interpretaciones. O sea, que he estudiado para que llegue fulanito de tal que no se le ocurrió ni siquiera leer la Biblia una vez en la vida completa y ya está predicando y ya te quiere enseñar sobre la Biblia. Lo hable lo que quieren hacer, no lo discuto, pero sí que irresponsable es hacerlo. Está bien que quieras a la otra persona y que quieras que siga el buen camino. Está bien, pero no afirmes que lo que estás diciendo es la verdad. Dile, yo me quiero acercar a la verdad y estoy leyendo, pero acepto el consenso de más gente. Voy y me acerco, voy y veo tal información. Y también hay que ver qué información recibe uno para leer o no leer la Biblia. Ese es el gran problema de las interpretaciones. Cada persona tiene una perspectiva sobre una misma verdad. No es errónea en muchos casos. En muchos casos sí, porque lo haces conscientemente de que quieres lograr esto o aquello. Si yo lo que ocupo es dinero, pues voy a hacer que la Biblia me dé dinero, ¿no? O sea, la interpretación que yo dé. Y hay quienes lo hacen así. Aunque digan, no, es que... No, sí, sí pasa. Hay quienes lo hacen por el hecho de, quiero tener una mejor comunidad, quiero encontrar a Dios, quiero, o sea, según lo que estés buscando, es lo que vas a encontrar. Por eso cuando dicen, no, es que la Biblia tiene respuestas para todos, sí. Si yo tengo esta necesidad, voy a tratar de encontrar tal respuesta en la palabra de Dios. Y mi fe es tanta que la voy a encontrar. Pero es lo que tú necesitas, no lo que necesita el otro. Ahora no, es que yo necesito esto y todos tienen que necesitar lo que yo necesito. Disculpen, pero no es así. Entonces las interpretaciones de la Biblia van a variar. ¿Qué hay? Gente que se dedica de manera honesta a crear estructuras para el estudio de la Biblia, perfecto. Lo reconozco. Y son estructuras de años y años y años de estudios. Y retoman el estudio del investigador anterior y siguen y prosiguen. Pues es loable y es respetable. Pero aún así, la palabra de Dios y la interpretación de la Biblia va evolucionando. Eso es algo inevitable. Y no nomás lo dice el sacerdote, el pastor, el filósofo, el teólogo, el científico. Es un hecho real. Entonces seamos conscientes y honestos con este hecho real de la interpretación de la Biblia. ¿Quiere uno hacer un estudio formal? Puede uno hacerlo. Pero no se hace en 5 minutos. Se llevan años y años y años de estudios. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene años y años que fue escrita y que su entorno fue cambiando, fue evolucionando, y porque los intereses de quienes están haciendo los estudios también cambian por la época, por la tradición, por la ideología, por la religiosidad, por lo que están buscando lograr.
He ahí la problemática de las interpretaciones. ¿Y en quién voy a creer yo más? Pues quienes han estudiado más, quienes te dan más vertientes, a quien yo puedo cuestionar y que me pueden dar respuestas. No aquel que me dice, ¿qué es lo que yo creo? Y si me quieres creer, qué bueno. No, es, mira, yo digo esto por esto, por esto y por esto. Que también son métodos, son sistemas. Y que también hay que cuestionar. Hay que cuestionar y hay que buscar la verdad, que es lo primordial. Y no todo lo que se diga, aunque lo hayan leído de la Biblia, es verdad. Porque estamos hablando por nosotros, no por la palabra de Dios, en muchas ocasiones. Pues ahí está un poquito la respuesta a esta amiga que me, que me sugirió que habláramos sobre la interpretación de la Biblia. Pues les digo, hay muchas opciones para leerla, pero la mejor manera es hacerlo rigurosamente, tomar un método, un sistema e irlo haciendo, consciente de que no es sencillo, tampoco es imposible, pero ahí se la dejamos, ¿correcto? Que tengan una excelente noche y esperemos haya servido de algo esta pequeña charla, buscando la verdad, una charla entre desconocidos. Pueden inscribirse a este podcast, un podcast para todos y para nadie. Que tengan una excelente noche. Gracias.